Era una tarde común de jueves cuando mi universo empezó a tambalearse. Aunque en ese momento no lo percibía, soy Valeria, una mujer de 40 años que pensaba tener todo bajo control, un esposo encantador, Santiago, una hija hermosa, Isabel, y un empleo seguro que aseguraba nuestra comodidad. Santiago y yo nos conocimos en la universidad. Ambos éramos apasionados por la economía. Nuestro encuentro tuvo lugar en una clase cuyo nombre apenas logro recordar ahora, pero lo que sí permanece vivo en mi memoria es el magnetismo y la astucia de Santiago, capaz de iluminar hasta la conferencia más tediosa. Desde entonces, avanzamos juntos a través de la graduación, nuestra boda, varios cambios de empleo, y aquí estamos, 15 años más tarde, instalados en un hogar acogedor con nuestra pequeña de 10 años. Y la vida era satisfactoria, rutinaria. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. Esa tarde, me hallaba en la cocina debatiendo entre intentar rescatar los bordes chamuscados de la lasaña o simplemente rendirme y llamar a domicilio cuando Santiago hizo su entrada. Su semblante denotaba la pesadez de alguien que acababa de perder algo muy preciado, con los hombros caídos, la mirada perdida y esa arruga entre sus cejas que solo emergía en momentos de auténtico agobio. ¿Estás bien?, pregunté, dejando la espátula a un lado y secándome las manos con la toalla. Santiago se encogió de hombros sin siquiera mirarme. No es nada. Solo otro día agotador en el trabajo, murmuró. Conocía la rutina. Los días difíciles en el trabajo solían desencadenar sus lamentos sobre el jefe o las políticas de la oficina, pero esta vez era distinto. Vamos, háblame. Puedo ver que esto va más allá del trabajo. ¿Qué pasa?, insistí, esperando su respuesta mientras finalmente alzaba la mirada hacia mí. Es mi padre, respondió con un ceño fruncido. Tu padre, repetí con sorpresa. Pero apenas mencionas a tu padre. ¿Qué sucede con él? Así es, Anita. Está enfermo, gravemente enfermo. Necesita una gran cantidad de dinero para el tratamiento, reveló. La noticia me golpeó como un martillazo. A lo largo de nuestros años juntos, Santiago apenas había mencionado a su padre biológico. Criado por su padrastro, su verdadero padre era casi una figura ausente en nuestras vidas, hasta ahora. ¿Enfermo? ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de dolencia? Mis preguntas brotaban llenas de inquietud, mi mente un torbellino de preocupación y desconcierto. Santiago se dejó caer pesadamente en una silla, su semblante denotaba una derrota palpable. Es grave, Anita. Una enfermedad rara. El tratamiento va a ser un golpe financiero brutal, murmuró con pesar. Respiré profundamente, intentando asimilar la información. Está bien, encontraremos una solución. Tenemos algunos ahorros, podemos empezar por ahí, sugerí con determinación. Pero la chispa de esperanza en los ojos de Santiago se desvaneció rápidamente. No es suficiente. Agotará todo lo que tenemos y más, confesó con desaliento. Recorrí la cocina con pasos preocupados. ¿Esto era? La magnitud del problema era abrumadora. Nuestros ahorros estaban destinados a emergencias, pero esto era monumental. Sin embargo, ver a Santiago tan vulnerable, tan desesperado por ayudar a su padre, un hombre del que sabía tan poco, me conmovió profundamente. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos, afirmé, intentando proyectar más confianza de la que sentía en ese momento. Podemos ajustarnos el cinturón, hacer recortes. Tu padre realmente necesita esto, ¿verdad? Santiago asintió con gratitud, sus ojos parecían atravesar mi alma. Gracias, Anita. Sabía que podía contar contigo, pero es abrumador. Simplemente no sé cómo afrontar todo esto, admitió con pesar. Conversamos hasta altas horas de la noche, revisando nuestras finanzas, elaborando un plan. Era un desafío monumental, más grande que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. Pero éramos un equipo, Santiago y yo. De alguna manera, lo superaríamos.
Los días que siguieron se convirtieron en un frenesí de llamadas telefónicas, consultas médicas y sesiones de planificación financiera. Santiago se mostraba irritable, reaccionando exageradamente a las pequeñas cosas, un comportamiento inusual en él, pero lo atribuye al estrés. La enfermedad de su padre pendía sobre nosotros como una sombría nube. Y si bien la presión económica era una carga considerable, el desgaste emocional comenzaba realmente a pasarnos factura. Santiago se volvía cada vez más reservado, mientras yo caminaba sobre cáscaras de huevo, intentando mantener la paz mientras equilibrábamos nuestro presupuesto para llegar a fin de mes. Una noche, después de que Isabel se hubiera dormido, Santiago y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, rodeados de un montón de facturas y con nuestro portátil abierto mostrando nuestras cuentas bancarias. El aire estaba cargado, saturado de una ansiedad no expresada. Mientras intentábamos encontrar una solución, Santiago rompió el silencio con voz tensa y apretada. Necesitamos más dinero, Anita. No es suficiente. El tratamiento para papá es mucho más costoso de lo que habíamos anticipado, anunció, y yo me froté las sienes, sintiendo cómo empezaba a surgir un dolor de cabeza. Lo entiendo, Santiago, pero ya hemos llegado al límite. Hemos apretado cada centavo, no hay más margen, y entonces, Santiago soltó la bomba. ¿Qué tal tu apartamento? El que heredaste de tu madre. Si lo vendemos, propuso. Sentí que mi corazón se congelaba. Por un instante, la idea de vender el apartamento. Santiago, sabes que eso es para Isabel. Prometimos reservarlo para su futuro, argumenté. Santiago golpeó la mesa con el puño, haciendo que saltara en mi asiento. Estamos hablando de mi padre, Anita. Tu madre ya no está aquí y Isabel nos tiene a nosotros. Mi padre no tiene a nadie más, retrocedí, impactada por su estallido. Baja la voz, Santiago. Isabel podría escucharnos, contuve mi propio temperamento. Y no traigas a mi madre a esto. Ese apartamento es todo lo que me queda de ella, además, es nuestra red de seguridad, la de nuestra hija. No puedes pedirme que renuncie a eso. Santiago se levantó, moviéndose de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Entonces la vida de mi padre no vale tanto como un maldito apartamento? ¿Es eso? No es justo y lo sabes, respondí, firme. No se trata de valor. Se trata de mantener nuestra promesa a nuestra hija. De no sacrificar nuestro futuro. ¿Por qué, Anita? La acusación en su tono me hirió profundamente. Por mi padre. No, por supuesto que no. Solo digo que deberíamos considerar todas nuestras opciones, no tomar decisiones precipitadas, argumenté. Santiago sacudió la cabeza, su expresión reflejando una completa sensación de derrota. No lo entiendes, ¿verdad? Su voz temblaba. Es como si no te importara, Santiago. Me importamos todos nosotros, pero vender el departamento no es la solución. No se trata solo del dinero, se trata de lo que estamos enseñando a nuestra hija sobre la familia, sobre tomar decisiones difíciles. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, ambos respirando agitadamente, el peso de nuestra discusión flotando en el aire. Finalmente, Santiago habló con voz fría y distante. Con esas palabras, agarró su abrigo y se marchó, dejándome sola en la cocina, rodeada de facturas sin pagar y un matrimonio que parecía tambalearse. El resto de la noche se convirtió en un torbellino. No pude conciliar el sueño, dándole vueltas a la discusión una y otra vez. Me estaba comportando de manera irracional. Estaba colocando lo material por encima de la familia, pero entonces, ¿no era Isabel también nuestra familia? ¿No era su futuro igual de importante? Después de lo que parecieron horas interminables, Santiago y yo finalmente nos sentamos para aclarar las cosas. Fue una de esas conversaciones nocturnas donde dejamos todo sobre la mesa, los buenos, los malos y los feos. Ambos estábamos emocionalmente exhaustos pero decididos a superar este obstáculo. Quería creer que podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro, al amor que una vez nos unió tan fuertemente. En un esfuerzo por reconectar, sugerí: ¿por qué no vamos a ver a tu padre juntos? Podría ser beneficioso para ti, para nosotros. La reacción de Santiago fue:
como mínimo, extraña. Se mostraba inquieto, evitando mi mirada y murmurando que no era posible en ese momento. ¿Cómo que no?, insistí, frunciendo el ceño confundida. Su respuesta vaga no me convencía. Pero antes de que pudiera profundizar, la vida decidió lanzarme otra curva. Unos días después, mientras regresaba del trabajo, absorta en mis pensamientos sobre todo lo que estaba ocurriendo, un coche surgió de la nada. El impacto fue repentino y chocante, dejándome aturdida y dolorida en el frío pavimento. Lo siguiente que supe es que estaba en el hospital, diagnosticada con una conmoción cerebral. El médico dijo que necesitaría tratamiento a largo plazo, lo que significaba más tiempo fuera del trabajo, más facturas y más estrés. Pero lo peor no fue el dolor físico, sino darme cuenta de que Santiago no había venido a visitarme ni una sola vez. Fue Isabel quien me hizo compañía, su pequeña cara preocupada, un constante recordatorio de la fuerza e inocencia que debíamos proteger. «Mamá, ¿por qué papá no ha venido a verte?», preguntó una noche, su voz pequeña resonando en la habitación demasiado silenciosa. No sabía cómo explicarle que no tenía respuesta. «Papá está ocupado, cariño. Pero estamos bien. Nos tenemos la una a la otra y la abuela ha sido de gran ayuda, ¿verdad?», ella asintió, aunque pude sentir que estaba lejos de estar convencida. «Solo desearía que papá estuviera aquí también». «Yo también, cariño». «Yo también», susurré, abrazándola fuerte, tratando de no mostrar mi propia decepción y dolor. Estar en esa cama de hospital noche tras noche me dio demasiado tiempo para reflexionar sobre Santiago, sobre nosotros, sobre el futuro. Al volver a casa, la vacuidad me golpeó como una ola fría. La sala de estar, una vez llena de risas y calor, ahora estaba vacía, desprovista de nuestro televisor, el estéreo e incluso la pequeña caja de joyas que había pertenecido a mi abuela. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo e incredulidad fluyendo a través de mí. Isabel se aferró a mi lado, su confusión reflejando la mía. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están todas nuestras cosas?». Su voz era suave, temerosa, luchando por encontrar sentido en todo, por hallar las palabras que explicaran algo que ni yo misma comprendía. «No lo sé, Isabel. Esto no tiene sentido», el pánico se apoderó de mí. Mi primer instinto fue llamar a la policía, reportar un robo. Pero antes de actuar impulsivamente, necesitaba escuchar a Santiago, entender si él sabía lo que había sucedido. Con manos temblorosas, marqué su número, medio esperando que no contestara, medio desesperada por escuchar su voz. «Santiago, nuestra casa está vacía». «¿Sabías algo sobre esto? ¿Qué está pasando?». Hubo una pausa, un silencio que pareció interminable, antes de que finalmente hablara, su voz cargada de una desesperación que nunca había escuchado antes. «Anita, por favor, no llames a la policía. Puedo explicarlo. Estaré allí pronto. Solo espera por mí». La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas. Isabel me miró, sus ojos buscando una seguridad que no podía proporcionar. «Papá va a volver, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de esperanza. «Sí, cariño. Él dijo que lo explicaría todo, pero, ¿podría creerle al hombre que no estuvo cuando más lo necesitaba? ¿Al hombre que ahora afirmaba ser responsable de la desaparición de nuestras pertenencias?». Cuando Santiago finalmente entró por la puerta, no parecía derrotado. Una sombra del hombre que alguna vez conocí. Me preparé para enfrentarlo y exigir la verdad. Pero él no esperó a que yo comenzara. «Las vendí, Anita. Vendí todo. Era la única manera que se me ocurrió para pagar el tratamiento de mi padre», sus palabras me golpearon como un golpe físico. «¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablarlo conmigo primero? ¿Tienes idea de lo que estábamos?». Lo sé, y lo siento mucho. Estuvo mal, pero no sabía qué más hacer. Su condición empeoró y simplemente entré en pánico. Y ni siquiera pudiste estar allí para mí en el hospital. Eso también fue por tu papá», desvió la mirada, la culpa evidente en su postura. «Sí, estaba con él. Me necesitaba. Y pensé que podía manejarlo todo. Me equivoqué.
La habitación estaba cargada con su confesión, con el peso de sus elecciones. Parte de mí quería gritar, desahogarme por la traición, por las mentiras, pero otra parte, un lado más tranquilo y calculador, se contuvo. Asentí, fingiendo aceptar su disculpa, su explicación. Está bien, Santiago. Lo resolveremos. Pero mientras él se relajaba, aliviado por mi aparente comprensión, yo sabía que esto estaba lejos de terminar. Aceptar su disculpa en voz alta era una cosa, verdaderamente perdonarlo y superar esto era otra. Y en el fondo, sabía que las cosas no podían volver a ser como antes. No ahora. No llamé a las autoridades, no porque me creyera su relato, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para reflexionar, para trazar mi próximo movimiento. Santiago podía pensar que había suavizado las cosas, pero esta traición no podía simplemente ser pasada por alto con una simple disculpa. Mientras acostaba a Isabel esa noche, asegurándole que todo estaría bien, me hice una promesa silenciosa: llegaría al fondo de esto, descubriría la verdad completa detrás de las acciones de Santiago y protegería a nuestra hija de las consecuencias. Después de la confesión de Santiago y su comportamiento inusual, las piezas simplemente no encajaban para mí. Decidí que era hora de buscar ayuda externa. Así que me puse en contacto con una amiga mía, Carla, quien había hecho carrera desentrañando verdades que la gente se esforzaba por ocultar. Era una investigadora privada, y si alguien podía llegar al fondo de este embrollo, era ella. Carla, soy yo, dije, mi voz reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Necesito tu ayuda. Santiago ha estado actuando de manera extraña, y creo que hay más de lo que nos está contando. Carla, siempre profesional, no se dejó abrumar por la emoción. Cuéntame todo, dijo, y así lo hice. Le narré sobre los objetos de valor desaparecidos, la explicación vaga de Santiago sobre la salud de su padre y cómo nada de eso me convencía. Está bien, estoy en ello, me aseguró después de que terminé. Pero tienes que ser paciente. Estas cosas toman tiempo. Paciente. Esa palabra resonó en mi mente mientras colgaba. La paciencia nunca había sido mi virtud, pero sabía que Carla tenía razón. Necesitaba esperar a que hiciera su trabajo. Sin embargo, esperar no estaba en mis planes. Un pensamiento persistente seguía tirando de mí, llevándome a hacer una llamada que nunca pensé que tendría que hacer. Marqué el número de la madre y el padrastro de Santiago, tratando de sonar casual mientras preguntaba sobre la salud del padre biológico de Santiago. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Cuando finalmente hablaron, su confusión fue palpable. Anita, querida. ¿De qué estás hablando? El padre de Santiago falleció hace años. El suelo bien podría haberse abierto bajo mí en ese momento, repetí, sintiendo una mezcla de ira y traición agitándose dentro de mí. Sí, lo siento mucho. Santiago no te lo dijo. La preocupación en sus voces era genuina, pero solo alimentó mi creciente sensación de pavor. No, él no lo mencionó. Gracias, tengo que irme, murmuré, en engaño. Ahora todo tenía sentido. Santiago había estado jugando conmigo, usando a su padre muerto como excusa para desviar nuestros ahorros para quién sabe qué. La revelación me dejó aturdida. Pero sabía que no podía enfrentar a Santiago sin pruebas sólidas de hacia dónde realmente iba el dinero. Para eso, necesitaba los hallazgos de Carla. Mientras tanto, desempeñé el papel de la esposa que no sabe nada, un rol que me irritaba con cada momento que pasaba. Santiago continuó como si nada estuviera mal, ajeno a la tormenta que se gestaba justo debajo de la superficie. Cada día que pasaba era una prueba de mi paciencia, una lenta marcha hacia el enfrentamiento inevitable, pero estaba determinada a esperar para reunir toda la munición que necesitaba para enfrentar a Santiago con la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, Carla finalmente me llamó con una actualización. Mi corazón latía con anticipación mientras respondía al teléfono. Anita, necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarme en el café de la esquina en la quinta?, preguntó con un tono serio. Claro, estaré allí en 20, respondí, tratando de mantener mi voz estable a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí, sentada frente a Carla en el café.
El aire estaba cargado de verdades no dichas. Ella deslizó una carpeta hacia mí. Anita, encontré, dijo, tomando una profunda respiración, bastante segura de que estás lista para esto. Necesito saber, Carla. No importa lo malo que sea. Ella procedió a exponerlo todo, fotos de vigilancia de Santiago y una mujer que no reconocí, recibos de cenas elegantes, estancias en hoteles y, lo más condenatorio de todo, un acuerdo para un apartamento del que yo no sabía nada. La evidencia era irrefutable, Santiago había estado llevando una doble vida. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras miraba las fotos de ellos juntos, riendo, tocándose, compartiendo momentos que debían ser reservados para nosotros. Carla suspiró. No tengo todos los detalles sobre ella, pero está claro que han estado viéndose por un tiempo. Y, Anita, hay más. Creo que tienen un hijo juntos. Un hijo. La palabra resonó en mi cabeza, un giro cruel en la ya dolorosa revelación. Un hijo, repetí, entumecida. Lo siento mucho, Anita. Solo puedo imaginar cómo debes sentirte, dijo Carla, su voz llena de simpatía. Ira, traición, tristeza. Era todo demasiado. ¿Cómo podría él hacer esto con nosotros, conmigo, con Isabel?, exclamé, sintiendo una mezcla de emociones abrumadoras. Carla extendió su mano sobre la mesa, ofreciendo consuelo. Deseo tener las respuestas, Anita. Pero ten presente que no estás sola. Tienes gente que te ama, que te apoyará en esto. El viaje de regreso a casa fue un borrón, un torbellino de emociones, cada una luchando por dominar. La traición dolía, pero más la realización de que el hombre que había amado y confiado me había engañado de la manera más inimaginable. Lo esperé en casa, la carpeta de evidencia sobre la mesa de la cocina, un testigo silencioso del desmoronamiento de nuestra vida juntos. En el momento en que entró, pude ver la aprensión en sus ojos, una señal clara de que sabía que había llegado el día del ajuste de cuentas. Siéntate, Santiago. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme ocultando la turbulencia interior. Él obedeció, sentándose frente a mí, evitando mi mirada. Anita, yo no le corté, levanté la mano para detenerlo. Has mentido lo suficiente. Es mi turno de hablar. Sé sobre ella, Santiago, y el niño. La cara de Santiago palideció, la realidad de su situación cayendo sobre él. Anita, lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Lo siento, intentó disculparse. No es suficiente. Destruiste nuestra familia. Mi voz se elevó, enojada. Pero rápidamente me calmé. Esto no era sobre desatar mi rabia, sino sobre obtener respuestas y decidir hacia dónde íbamos desde aquí. Intentó explicarse, tejer una historia de confusión y errores, pero yo no aceptaba nada de eso. Las mentiras terminan. Ahora quiero saber por qué. ¿Por qué arruinar todo lo que teníamos? La habitual confianza de Santiago había desaparecido, reemplazada por un hombre acorralado por su propio engaño. No lo sé, Anita. Me perdí, me involucré en algo que no entendía. Pensé que podía mantenerlo separado, que no nos afectaría. Estaba equivocado. Te involucraste, hiciste elecciones, Santiago. Elecciones que traicionaron a tu familia. Pensaste en Isabel en todo esto, en lo que esto le haría a ella. Él no tenía respuesta, solo sacudía la cabeza, un hombre derrotado por sus propias acciones. La conversación giró en círculos de disculpas y excusas, pero estaba claro que mucho se había roto. La confianza, una vez destrozada, no podía simplemente pegarse de nuevo. Quiero la separación, Santiago. No hay vuelta atrás en esto, dije, las palabras graves pero ineludibles. Santiago no protestó, quizás comprendiendo que la magnitud de su traición no dejaba espacio para otra opción. Haré lo que creas conveniente. Solo espero que algún día puedas perdonarme, por el bien de Isabel. El perdón es un camino largo, Santiago. Ahora debo enfocarme en Isabel y en mí misma, en cómo avanzamos desde este desastre que has creado. Cuando él dejó la casa esa noche, pareció el cierre de un capítulo largo y tumultuoso. La confrontación había sido dolorosa, sí,
pero también marcaba el inicio de una nueva etapa, una oportunidad para reconstruir y encontrar la felicidad nuevamente, liberadas de las sombras del engaño. Después de que se asentó el polvo de las disputas legales, me encontré sentada frente a Isabel en nuestra mesa de cocina. El peso de los últimos meses parecía haberse aligerado de nuestros hombros. El juez había fallado a nuestro favor, reconociendo la profundidad de la traición y el engaño en que Santiago nos había envuelto. Se le ordenó pagar una suma considerable por su infidelidad, las mentiras sobre la salud de su padre y por todas las cosas que había vendido de nuestro hogar. «Mamá, ¿esto significa que todo ha terminado ahora?», preguntó Isabel, su cuchara suspendida en el aire sobre su tazón de cereal. Asentí, removiendo mi café, el vapor ascendiendo como las emociones complicadas que sentía. «Sí, cariño, ha terminado. Ahora podemos empezar de nuevo», respondí. Isabel sonrió, una sonrisa genuina y aliviada que se reflejaba en sus ojos. «Bien, no me gustaba verte tan triste», dijo más tarde ese día. Tomé un momento para reflexionar, sumida en la quietud de nuestra sala. Aunque la victoria legal nos otorgaba cierto alivio, sabía que ninguna suma de dinero podría borrar la traición de Santiago ni reparar completamente el daño que había causado a Isabel y a mí. A través de amigos en común, me enteré de las luchas financieras de Santiago y su nueva familia, consecuencia directa de las decisiones que había tomado y que lo habían llevado por un camino de engaño y separación. Sus padres, alguna vez parte esencial de nuestro círculo familiar, ahora lo habían cortado de sus vidas, horrorizados por sus acciones y las mentiras sobre su padre fallecido. Era una realidad difícil de aceptar, pero una que Santiago había forjado con sus propias elecciones. Por mi parte, me enfoqué en reconstruir nuestras vidas, asegurando que Isabel se sintiera protegida y amada, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Una tarde, mientras organizábamos nuestras cosas, Isabel me miró con cariño y dijo: «Mamá, estoy feliz de estar contigo, solo nosotras dos. ¿Se siente bien?». Sus palabras calentaron mi corazón, reflejando mis propios sentimientos. «Yo también lo estoy, Isabel. Nos tenemos la una a la otra, y eso es lo más importante». Nuestro camino no había sido fácil y sabía que aún enfrentaríamos desafíos, pero al contemplar nuestro pequeño hogar lleno de amor y risas, sentí una profunda sensación de paz. Estábamos avanzando, no solo sobreviviendo, sino floreciendo a nuestra manera. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.